y vamos a empezar con la primera conferencia, que, como ya les anunciaba yo en mis palabras iniciales y tal y como está previsto en el programa, la primera conferencia nos la va a impartir el profesor Andrés Pedreño. Podría hacer una larga lectura de todo su currículum personal y profesional y, en fin, habría razones para hacerlo, pero si me permites, Andrés, voy a hacer una reseña breve, muy parecida a la anterior, con objeto de que podamos aprovechar algo más el tiempo para escucharte y después para el posterior debate. Andrés Pedreño es una persona que lleva muchos años trabajando en los temas de la tecnología y la educación. Ha tenido siempre un enorme interés desde hace muchísimos años. En su época como rector de la Universidad de Alicante ya manifestó desde luego buena parte de ese interés, y esa biblioteca Miguel de Cervantes, que fue y que ha sido un ejemplo en los procesos de utilización de la tecnología en la información, en el ámbito de las bibliotecas, es una referencia que él naturalmente y con razón pues se refiere a ella con mucho cariño y en muchas ocasiones. Después también tuvo un papel destacadísimo en un proyecto que se ha convertido en una realidad muy rica, y es esa red de universidades que es Universia, que en estos momentos no sé cuál es la cifra, pero 1.400 universidades están asociadas a la red, y que en su día pues fue un proyecto que hubo que ir diseñando y haciendo camino al andar, y el profesor Andrés Pedreño pues fue una pieza esencial en ese proceso inicial de concepción, que luego ha seguido un desarrollo, como digo, muy rico, y por lo tanto con una trayectoria también vinculado al uso de la tecnología y de un portal. Entonces los portales eran una de las referencias en relación con las posibilidades que ofrecía la tecnología. Luego las cosas han ido, claro, naturalmente evolucionando con el tiempo. También en su momento estuvo muy activo en todo lo que tuvo que ver con las redes sociales y la educación superior, ya no solo con las redes sociales como fenómeno extraordinario que se ha producido en estos últimos años. Como saben ustedes, hay siempre esa referencia de cuándo un medio alcanzó los 50 millones de usuarios y cómo, en fin, empezando quizá por la radiodifusión, los años que tardaron en conseguirse 50 millones de radio oyentes al tiempo que tardó Facebook, pues los procesos se han acortado y acelerado de tal modo que el análisis que por parte de muchas personas ha tenido esos fenómenos, pues también en el caso de Andrés Pedreño pues ha tenido, como les digo, un extraordinario impacto en la educación superior. Sigue trabajando en estos temas en la actualidad y publica, escribe, habla, organiza, tiene muchas actividades que no les voy a detallar porque sería muy largo, y tenemos hoy la oportunidad de contar con él para que justamente nos ayude, comparta con nosotros una inicial reflexión sobre todas estas cuestiones, y le quiero agradecer personalmente su presencia, y si me permite les pediría que le demos la bienvenida al profesor Andrés Pedreño. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Y para ti, quizás si te acercas a un lado, lo digo por si vas, no sé si vas a usar algún tipo de problema. Ah, no, entonces no hay ningún problema de que no. Yo me pongo el lado. Pues muy buenos días y muchísimas gracias, Javier, por la invitación y por las muy generosas y amables palabras que has tenido sobre mi persona. Quiero deciros que me sentiría muchísimo más cómodo siendo ante un auditorio de estas características, siendo oyente, que hablando de este tema, y lo digo con total sinceridad. Creo que podría aprender muchísimo más de todos vosotros, y especialmente de muchas personas que hay aquí que sé que son expertos, que sois expertos con una larguísima experiencia teórica y empírica sobre estas cuestiones, y me sentiría muy cómodo siendo, repito, aprendiendo. Pero bueno, me toca, Javier, compartir un conjunto de reflexiones, un conjunto de inquietudes a modo de puzzle, y espero que al final pues tenga algo de sentido este puzzle. Tengo que empezar diciendo que probablemente lo que corresponde al tema era hacer una aproximación conceptual a la universidad tradicional y a la universidad digital. Y permitidme que confiese que con toda modestia que no he sido capaz o no soy capaz de hacerlo. Entre otras cosas porque son dos conceptos que ahora mismo están en transformación, en evolución, en tensión. Y lo que me gusta y lo que me gustaría es trasladar precisamente esa tensión, esa evolución, desde una perspectiva reciente que
en torno a la universidad tradicional, la universidad digital y los vasos de comunicación existentes entre ambas, se está produciendo. Yo creo que esa quizás sea la mejor aproximación, más que allá de discurrir sobre el tema conceptual de una y otra. En todo caso, si hubiera estado confieso, con mis alumnos, lo que suelo hacer siempre al iniciar cualquier tema es en la pizarra animar a la participación y hacer una aproximación conceptual. Que conste que si hubiera sido el auditorio muchísimo menor lo hubiera hecho. Bueno, vamos a ver de qué partimos, qué tenemos en la cabeza, qué atributos creemos que debe tener o tiene la universidad tradicional y de alguna forma qué incorpora la universidad digital. Pero, sin embargo, repito, la aproximación va a ser distinta. Voy a compartir con vosotros lo que me preocupa y después intentaré traer alguna conclusión final al respecto. El primer tema que considero relevante sobre esta cuestión es el tema de las universidades y su capacidad de adaptación al cambio, que creo que aquí en este tema que nos ocupa es relevante esta cuestión. Y, evidentemente, lo que me surge es un mensaje positivo, como creo que la mayoría. Las universidades históricamente o recientemente han tenido una excelente capacidad de adaptación. Estamos desde hace 2 siglos en un mundo de cambios acelerados, en el proceso de industrialización, de terciarización. Hemos sido capaces las universidades de crear nuevos planes de estudios, nuevos currículas y, por supuesto, a las demandas de nuestra sociedad. Históricamente, desde una perspectiva muchísimo más amplia, bien es conocido de todos vosotros que ha habido cambios muy drásticos en todo aquello en las que las universidades han tenido que hacerlo, desde la gobernanza, democratización, autonomía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que, sin duda, habría que tener una mentalidad muy positiva de la capacidad de adaptación de las universidades desde una perspectiva histórica. Pero dejadme que comparta con vosotros, muy a renglón seguido, que la celeridad y la entidad de los cambios actuales en torno a la sociedad digital, yo creo que nos tiene que inducir a preguntar o a reflexionar si las universidades están preparadas, están siendo diligentes, suficientemente diligentes en la asimilación, procesamiento y, sobre todo, las estrategias para ser competitivos en la sociedad actual. Es decir, en este sentido, voy después a ir dibujando unos atributos y claro, nuestras universidades, la gobernanza de nuestras universidades es muy permeable a lo que ocurre dentro. Compartí hace poco, bueno, hace nada, precisamente en los preámbulos de este acto, que tenemos una estructura universitaria, como bien sabéis, llena de representatividad, con directores de departamento, decanos, sindicatos, alumnos, etcétera, que son representativos de estos entornos, ¿no? Y, pues sin duda, sabemos lo que ocurre en nuestras universidades y somos extraordinariamente permeables a esa riqueza de lo que ocurre en cada rincón de la universidad. Pero, sin embargo, no sé si lo que está ocurriendo fuera, que es en torno a la sociedad, son transformaciones de una entidad extraordinaria y si las universidades con esas estructuras somos suficientemente permeables al cambio de la entidad, de las transformaciones que se están sucediendo. Y ese es el primer elemento, creo que hay que tener muy presente, las universidades y su adaptación potencial a cambios que están sucediendo en la sociedad y de los que probablemente hay que valorar la diligencia y la capacidad propiamente de nuestras estructuras para ser receptivos a esos cambios. Por lo tanto, dejemos ese elemento aparcado ahí. El segundo, otra aproximación que en principio de este puzzle sería, ¿están nuestras universidades en crisis? Claro, si están o no lo están, de entrada tenemos que preguntarnos por qué obedece, qué razones, y de ahí podríamos sacar algunas conclusiones relevantes para los dos conceptos que nos preocupan, ¿no? Y esa evolución histórica. ¿Están en crisis? Hay sistemas, a mi modo de ver, hay sistemas, como por ejemplo puede ser el español o incluso en gran extensión el europeo, que es difícil identificar la crisis. Porque las universidades proponen un conjunto de formación curricular, tienen unas estructuras muy sólidas, tienen una reputación elevada, hay una oficialización de la formación reconocida legalmente, y esto evidente para ejercer ese tipo de profesión o de actividad,
Y bueno, esto nos da una ventaja y probablemente también una desventaja, que la crisis o los problemas quedan más camuflados, ¿no? Podemos tener un paro encubierto, un subempleo encubierto profesional y probablemente no somos conscientes de ello. Sin embargo, hay sistemas a nivel internacional que son más transparentes en ese sentido, son más sensibles a una potencial crisis. Todos sabéis el gran debate que hay en Norteamérica, en Estados Unidos, fundamentalmente sobre el tema de la sobreeducación o muy especialmente de la burbuja educativa. Yo creo que es un tema que hay que analizar y que tenemos no dejarlo pasar en estos temas como una cuestión colateral que no nos afecta. Creo que hay que identificar claramente si un sistema por excelencia, que es referencia por las mejores universidades, de la excelencia, de los parques tecnológicos y ecosistemas de innovación, de endowment, es decir, estamos hablando que Harvard tiene unos endowment de 35.000 millones de dólares, esto casi es la cifra de recuperación de la recuperación bancaria española. O sea, estamos hablando de que Harvard es una institución financiera comparable muy superior a muchos de los bancos españoles. Por lo tanto, ¿qué pasa a ese sistema? Porque hay un debate que lleva a signos muy preocupantes y conocidos de todos, como es el de la morosidad e insolvencia en la devolución de préstamos de ese país. Hace muy poco, por ejemplo, un banco como el Chase se retiraba de los préstamos financieros. Se está generando dudas crecientes sobre si realmente la formación que se está dando en los Estados Unidos, que es muy dispar, evidentemente, hay centros de excelencia y también hay un gran cúmulo de universidades donde no hay tanta excelencia, pero sí hay una referencia que también participa de ese debate. Y lo hay porque incluso aquellas grandes universidades se preguntan, por ejemplo, y los empresarios estadounidenses se preguntan, cómo es que en la sociedad del conocimiento, en la sociedad donde ya ha cambiado el perfil de las grandes empresas, ya no son los bancos, ya no son las petroleras, ya no son las industrias del automóvil, son las grandes empresas tecnológicas capitalizadas que podrían comprar además bancos sin despeinarse, como Facebook, Google, Microsoft, todo este tipo de empresas. ¿Cómo es posible que la mayor parte de esas empresas, los grandes gestores del conocimiento, de la tecnología, no hayan terminado, muchos de ellos, su título universitario? Es algo reiterado en las redes sociales, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, etcétera, etcétera. Bueno, desde esta perspectiva se está propiciando en la sociedad del conocimiento la educación al emprendimiento, a las grandes empresas tecnológicas, grandes sociedades del conocimiento corporativas que realmente necesita nuestra sociedad. Y estamos hablando, efectivamente, de grandes universidades de ese entorno. Yo no voy a decir ni que sí ni que no. Sí creo que tenemos que en un tema de estos profundizar sobre si realmente la universidad está en consonancia, los cambios que hay que introducir están en consonancia con las necesidades de la sociedad. El tercer elemento, que está muy implicado con esto, es el contraste de las dos velocidades. Es decir, hay quien dice, y probablemente tenemos que darle la razón, de que se configuran dos velocidades, una la de la sociedad digital y otra la de la sociedad tradicional. Y hablo de sociedad, es decir, en un sentido más amplio que el de economía, sectores tradicionales o sectores o empresas digitales. Bueno, es decir, sería tópico y necesario decir que estamos en una sociedad en red, en una nueva cultura digital, una revolución de los hábitos sociales. Te referías a las redes como fenómeno, pero bueno, lo importante de esto no es indicar simplemente que es un fenómeno, son las implicaciones que tiene ese fenómeno desde el punto de vista del comercio electrónico, desde todo lo que ha ocurrido y están padeciendo muchos de los sectores tradicionales, y en ese sentido ver si realmente la universidad está avanzando, nuestras universidades, en consonancia con las exigencias que implica ese tipo de sociedad, donde ya se habla de los nativos digitales, de las brechas digitales, es decir, de todos estos aspectos. En estas dos velocidades yo creo que sería importante referirse en torno a estas dos velocidades a tres temas. Uno de ellos es el mercado de trabajo. Bien. Aquí en el mercado de trabajo diría que probablemente las universidades hemos hecho poca autocrítica, diría como economista, en relación a
en relación con el factor ajuste que tienen nuestras economías y lo que está sucediendo propiamente en las universidades. El ajuste, pues bueno, nos lleva a una situación en la que una economía, a la hora de salir adelante, y teniendo el caso de España y sin dar muchas vueltas, el único sector ahora mismo que es capaz de tirar de la economía, como sabéis todos, son las exportaciones. Y las exportaciones, de alguna forma, o pueden estar basadas en un sector innovador, tecnológico, de futuro, como sería el caso, y ahí las universidades tendríamos que ser protagonistas, ¿no?, para tener un tejido muy rico de emprendimiento digital, de emprendimiento de sectores tradicionales reconvertidos, y esto puede hacerlo el mueble o IKEA, o puede hacerlo el textil como Zara, que son empresas que obviamente se han reconvertido a base de conocimiento de tecnología a este nuevo sector. O bien el ajuste se tiene que propiciar a través de pérdida real adquisitiva de los salarios. Es decir, de alguna forma tenemos que ganar competitividad bajando muchísimo los salarios para recuperar actividades tradicionales. Claro, quizá hay un debate importante en las universidades en la medida en que no estamos propiciando un modelo económico basado o propiciando que las exportaciones, la nueva base económica de un país, esté basada más en el conocimiento, en sectores de futuro y en sectores que permiten unos salarios más elevados y no volver hacia una estructura donde tenemos que recuperar ventajas competitivas en sectores tradicionales a base del ajuste salarial, que en definitiva es lo que estamos haciendo. Bueno, desde esa perspectiva, pues el desajuste que hay, el contraste de las dos velocidades, queda incluso bastante en evidencia en términos incluso de toda la Unión Europea. Actualmente, según la propia Comisión, hay casi 900.000 vacantes de puestos de trabajo. O sea, en una etapa donde muchos países de la Unión Europea tienen problemas y hay un alto desempleo, paralelamente a ese desempleo hay 900.000 vacantes. Y la mayoría de estas vacantes están precisamente ligados a perfiles de conocimiento o perfiles digitales. Vacantes que no hemos sabido formar suficientemente, con suficiente anticipación, con suficiente ejercicio de prospectiva a nuestros alumnos para que las grandes empresas que pretenden precisamente liderar estos procesos de la sociedad del conocimiento, de las ventajas competitivas, de las grandes empresas tecnológicas, puedan con ese capital humano realmente tener una ventaja frente a zonas de Asia o frente a zonas de Estados Unidos que actualmente compiten y lideran estos procesos. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo del contraste de estas dos velocidades. La velocidad de una sociedad digital que va muy rápida, y estas 900.000 vacantes puede ser un elemento muy destacado, relevante, y una universidad donde estamos probablemente mostrando, en algunos casos, una capacidad no tan rápida de adaptación y de respuesta. El segundo tema de estas dos velocidades serían algunos fallos, o sencillamente alguna constancia, de cómo han actuado las universidades a la hora de traducir las implicaciones de lo digital en el ámbito tradicional. Bueno, yo creo que ahí, en las primeras etapas, todos recordamos cómo respondimos a esto. Fundamentalmente, lo digital tiene entidad, tiene enjundia a la hora de incentivar cambios estructurales en nuestros métodos docentes, en toda nuestra operativa de la universidad. Sin embargo, deberíamos sacar conclusiones de cómo insertamos el mundo de los campus virtuales, qué implicaciones tuvo los campus virtuales. En definitiva, yo muchas veces digo, cuando hablo de estos temas de los campus virtuales, si fuera una desventaja. ¿Por qué? Porque nos permitieron consolidar todo aquello de la universidad tradicional que probablemente tenía que cambiar, lo convertimos, hicimos una traducción muy cómoda de lo analógico, de nuestra actividad tradicional, y sencillamente nos limitamos a ponerla en la red. Pero, digamos, importando todo aquello que a lo mejor tenía que cambiar. Y tanto en la gestión administrativa, tanto en la propia gestión docente.
Es decir, si ahora miramos los campus virtuales desde la perspectiva, se han convertido en un elemento no incentivador del cambio, sino que consolida aquellas prácticas de la universidad tradicional que a lo mejor tenían que estar sometidas a tensión o a cambios. Estoy haciendo una pequeña autocrítica, porque bueno, fui uno de los, por ejemplo, en mi universidad, de los mayores entusiastas a la hora de poner el campus, de utilizarlo y de animar a esto. Pero probablemente no fuimos capaces de ver que lo que había que transformar era algo más importante y no dar comodidad, cerrar lo que sucedía ahí dentro del campus virtual, a tener una estructura cerrada y volver a darle sustancialidad a lo que es cerrado o a dinámicas que obviamente podían ser racionalizables. El segundo tema que podría ser crítico en las universidades fuimos pioneros a la hora de establecer la formación online. Pero lo hicimos equivocándonos, como se equivocó también todo el mundo. Pero ahora que están tan de moda estas grandes plataformas de los MOOC, recordamos poco, y yo creo que eso es malo, aquellas grandes plataformas que nacieron fundamentalmente en el mundo anglosajón y que fueron un fracaso estrepitoso. La Universidad de Columbia, la Universidad del MIT, Harvard, eran los mismos jugadores que están ahora en Coursera o edX. Fadon, por ejemplo, un fracaso estrepitoso, con una cantidad de dinero enorme. Todo aquello fracasó. Y creo que es muy importante volver en estos momentos y preguntarse por qué fracasó aquello. Porque estamos condenados, si no tenemos un buen diagnóstico, estamos condenados a malinterpretar lo que la sociedad digital nos está diciendo y conceptualmente entonces definir, esto que me ha dado miedo a mí, la universidad digital, con unos atributos que no pueden ser, probablemente no sean los correctos. Si trasladamos sencillamente los elementos conceptuales, y aquí ya entro de por qué me ha dado miedo esta definición, si realmente trasladamos y traducimos los elementos o los atributos de la universidad tradicional y los virtualizamos un poco, estamos cometiendo un error. Quizá debemos mirar más a la sociedad digital a la hora de definir la universidad digital. Nos puede inspirar más lo que está sucediendo en la sociedad digital y nos puede incentivar un cambio más ambicioso, nos puede legitimar o incluso, diría, aproximar más a las exigencias de esta sociedad digital y, por lo tanto, a que no haya una crisis, a que no haya una sobreeducación, a que no haya una burbuja educativa, como obviamente se debate en los Estados Unidos, si somos capaces de trasladar lo que está sucediendo en la sociedad digital. Por supuesto, no hablo ni de las brechas ni de la resistencia del profesorado muchas veces a esa universidad digital en esta síntesis precipitada que la estoy haciendo. Pero baste un dato. Ahí dicen, bueno, pero es que realmente los profesores, no más de un 20% de los profesores o del 30% de los profesores tienen fobia a lo tecnológico en nuestras universidades. Eso me parece un auténtico disparate. Cuando estamos hablando de un 65% de penetración de Internet en España. Me parece un auténtico disparate. O sea, si acaso tendríamos que hablar de un 5%. Y de aquello, como dicen algunos compañeros de historia mío, ¿no? Dicen, no, yo jamás cogeré un libro digital. A mí me gusta oler el papel, meterme. Bueno, bien, claro, es de historia, obviamente. Pero, dicho eso, a partir de ahí hay que crear una cultura digital muy intensa en nuestras universidades y, obviamente, darle poca cancha a aquellas fobias o a aquellas resistencias, por muy minoritarias que sean, en nuestras universidades, bajo mi punto de vista. El tercer elemento de este contraste de dos velocidades sería los paralelismos entre la sociedad tradicional y la universidad tradicional. Bueno, insisto que para mí la universidad digital no debería ser solo la consecuencia de un proceso endógeno o sencillamente evolutivo de la universidad tradicional. Es decir, yo creo que más bien, insisto, debemos responder a las necesidades y retos de la sociedad digital, que es la sociedad de nuestro tiempo, y en sentido fue aquello que nos recordaba Ortega con tanta insistencia. Ustedes fabriquen, hagan, construyan la universidad desde su tiempo, ¿no? Y esto es lo que también ha sido el elemento que ha permitido que la universidad subsista pues 800 años, o más de 800 años. En este sentido, pues
sí, claro que tenemos que aprender de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en todos los sectores económicos donde la sociedad digital les ha afectado, y les ha afectado de forma, en algunos casos muy agresiva, en algunos casos sin tener capacidad de respuesta, pese a la conciencia que tenían los propios actores o jugadores en esas grandes empresas, grandes sectores. Yo creo que deberíamos sacar enseñanzas de cambios disruptivos, de sectores que van desde las aerolíneas, la música, el cine, la prensa, los hoteles, la banca, el comercio o los libros en general, la edición en general. Un sector como la banca, que parecía verse poco afectado, el presidente del BBVA, Francisco González, hace 3 meses tuvo una reunión en Shanghái con el resto de los grandes banqueros del mundo y dio una conferencia. Él es muy dado al tema de lo tecnológico, como sabéis por su perfil y sus antecedentes, y fue clarísimo, ¿no? Es decir, en un año los bancos se han dado cuenta como de la banca operativa, donde está centrado su modelo de negocio, las oficinas físicas, se ha pasado de un 20% de uso de la banca móvil a un 60 o 80 dependiendo de los bancos. Es decir, casi no, ya lo que era una cuestión, que hemos pasado en un año a operar a través de la banca móvil o de la web, ¿no? Pero de una forma extraordinariamente acelerada en el tiempo, hasta el punto de que los bancos se están encontrando con una estructura operativa que es una carga enorme en sus costes, las oficinas físicas, frente a aquellos bancos que están iniciando una operativa sin virtual o digital, netamente. Entonces hay un reto de transformación extraordinariamente acelerada en el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en la prensa? Pues de la noche a la mañana pues, se encuentran todos los grandes medios en quiebra técnica, todos los grandes medios tradicionales, ¿no? Y con una capacidad de respuesta muy limitada de cara al futuro. Es decir, incluso aunque se superara una crisis como la española, con todo el tema de publicitario por en medio, sería muy difícil volver a un modelo de recuperación y de solvencia sobre las bases tradicionales de ese sector. Una reconversión enorme y pocas ideas en torno a cómo se puede hacer esa reconversión. Entonces, debemos alertarnos a las universidades. En las universidades somos otra cosa muy distinta a la banca, al sector de prensa. Bueno, yo lo dejo encima de la mesa. En principio, precisamente estas piezas del puzzle lo que tendrían que es encender algunas alertas o ponernos en la alerta, o ponernos en una disposición proactiva sobre la base de si lo nuestro es muy distinto a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido es una pequeña cosa en relación a lo que va a ocurrir. No me gustaría hacer un ejercicio de prospectiva porque seguro que me equivoco, los economistas son los que más nos equivocamos cuando hacemos prospectiva. Pero sí es cierto que en el mundo de la tecnología los sectores tradicionales no han valorado bien el alcance de los cambios más recientes. Pero incluso algunas empresas tecnológicas, fijaros el caso de Microsoft, no fue capaz de valorar el tema del multidispositivo y de la evolución propiamente de esta generación de multidispositivos que tenemos ahora. En el futuro, probablemente las Google Glass, que he tenido la suerte, el privilegio de chequearlas, de probarlas, pueden revolucionar muchísimas de las cosas de la universidad. Yo me veía dando clase con unas Google Class y digo, bueno, hay que ver, claro, es que tengo un pequeño PowerPoint, para mí personal aquí, hacer clic en las gafas es hacer aquí, navegar es hacer esto simplemente, obedece a los comandos de voz. Si ahora mismo estuviera yo dando esta conferencia, tendría aquí mi PowerPoint, un chivato, y hasta en cualquier momento recurrir a un sistema de información sin que se enteraran ustedes y darles otro PowerPoint diferente. Si estuviera haciendo en el campo unos ejercicios de campo en biología, pues podría estar compartiendo con 3 equipos que están en Estados Unidos mi trabajo de campo en biología, en geología, lo que quisiera. O como ya ha salido, pues podría compartir una operación en tiempo real de cirugía con 4 colegas en los sitios más recónditos y demás. Cambia la disponibilidad de las 2 manos, la movilidad que da el disponer de las 2 manos en este ejercicio, nos puede inducir a un cambio de cultura en nuestra actitud, en la clase o con nuestros alumnos y demás. Estos cambios tienen una gran enjundia y sobre todo además cuando se produce el fenómeno de la cultura. Alguien fue capaz de prever, ni siquiera Microsoft, repito, que en la cultura del móvil se iba a implantar, o del iPad, o de este tipo de multidispositivos, en el tiempo tan récord que nos hemos adaptado todos a ello.
No, yo creo que no. Y esto incluso hasta empresas tecnológicas se han equivocado. Por lo tanto, las universidades tienen que estar en alerta, porque creo que evidentemente los cambios que se están produciendo son de tanta entidad, afectan a tantos sectores, tienen tantas implicaciones económicas, que las alertas tenemos que... Las propias empresas que están subsistiendo, que resisten bien, no solamente son capaces de afrontar la innovación disruptiva, sino algún término nuevo que a mí me ha llamado mucho la atención como economista, que es la canibalización empresarial. Menudo término, canibalización empresarial. Bueno, es muy sencillo. Se trata sencillamente de devorarse económicamente a uno mismo, ¿no? ¿Cómo? Pues claro, mire, yo tengo algo que es negocio, que estoy ganando dinero, que esto es probablemente lo que tendría que haber hecho Microsoft, visto de una perspectiva cómodamente histórica. Tendría que haber ido en contra de mi propio negocio, no ganar tanto dinero o perder algo del dinero que estaba ganando, para posicionarme en un sector que sé que va a ser mi competidor, iba a ser el futuro. Esto lo hace muy bien Google. Google ahora está perdiendo parte de la publicidad en web, porque sabe que la web está disminuyendo para promocionarse en el sector, todavía en un sector donde no está claro el modelo de negocio como es la publicidad móvil. Porque el móvil es realmente el que está sustituyendo el tráfico web. Y no está claro todavía cómo se gana dinero en el móvil, pero ahí está, invierte en Android, invierte en dispositivos como las gafas, está ocupando el lugar que le corresponde de liderazgo en ese sector, porque sabe que ese es el sector del futuro. Eso es muy difícil, cuando se está ganando dinero en un sitio, voy a perder en un sector del futuro, no, esto es lo seguro. Pues eso es quizá el ejercicio que a lo mejor tenemos que hacer en la universidad. Claro, nos sentimos muy a gusto dando títulos de abogacía, de economía, etc. Pero probablemente la sociedad nos está diciendo en esos 900.000 puestos vacantes que hay una evolución en la que tenemos que ser, una transformación de la que tenemos que ser receptivos y tenemos que actuar con diligencia, porque los sectores además tradicionales que no actúan con esa diligencia no están en un serio problema para salir y para sobrevivir de lo que son los retos digitales que impone digital. Bueno, pues desde esta perspectiva diría que la otra pieza del puzzle, que ya creo que voy por la cuarta y terminando lo que era ese contraste de las dos velocidades de la sociedad digital y la sociedad tradicional, y ahora entro en la cuarta de este puzzle, es muy sencilla y creo que es una consecuencia clara, ¿no?, que creo que tendríamos todos en la cabeza, es que harían falta estrategias y políticas activas dentro de la universidad. Yo creo que estas y otras muchas vertientes, a modo de propuesta, pues yo creo que nos deberían invitar a profundizar en un concepto más amplio y disruptivo de universidad digital, o sea, pues mucho más allá de estos límites cómodos y ordenados, pues de una evolución pausada de nuestras universidades. Yo no sé si estamos para pausas, no sé si muchas veces a lo mejor un cierto elemento disruptivo, de cambio, de equivocarnos, puede ser hasta, de equivocarnos a corto plazo en estos temas, hasta puede ser una ventaja, porque se puede aprender mucho, es lo que se anima mucho a los emprendedores. Equivócate, que no le tengas miedo al fracaso, que de esos fracasos, fracasar en estos temas o equivocarnos en estos temas puede ser una gran oportunidad de aprender de qué va esto. Por lo tanto, yo animaría a que las universidades que nos equivoquemos haciendo un MOOC, no hay problema, vamos a aprender muchísimo de esto. Y por lo tanto merece la pena equivocarnos un poco en esto. Insisto, la entidad de los cambios, de las transformaciones profesionales, de los retos que estas nuevas empresas que se configuran como empresas del futuro ya, que tienen unos perfiles tan distintos a las empresas tradicionales, pues esto yo creo que nos tiene que ayudar a evitar caer en los errores de los sectores tradicionales y crear una nueva mentalidad, ¿no?, una nueva mentalidad de asimilación de la disrupción, ¿no? Y bueno, en este sentido ya entro en la segunda parte de la exposición, no sé si voy bien de tiempo. Sí, tiene unos 20 minutos para que tengamos 10, por lo menos. No, incluso más, me gustaría. Bueno, pues diría que están ahí el tema de los MOOC. Los MOOC han venido en un momento que casi diría que es el lógico en este estado, en este puzzle que estamos diciendo. Y los MOOC yo creo que nos ofrecen sombras y luces. Y es bueno que en esas sombras y luces vayamos un poco adquiriendo nos ayuden a esa estrategia, nos ayuden a configurar un diagnóstico y diría también que esa proactividad, esa política activa que probablemente deberíamos hacer. Bueno, ya sabéis que yo entendería los MOOC, entendería
no puede ser que no estéis de acuerdo, como un elemento de disrupción. Es decir, hoy en día, claro, no podemos hacer oídos sordos a entidades como Coursera o edX, donde está el MIT, Harvard, Stanford y todas las grandes universidades, y están invitando a las grandes universidades del mundo. En Coursera pues ya está, si mal no recuerdo, el Tecnológico de México, la UNAM, la Universidad Autónoma de Barcelona, como universidades de nuestro ámbito iberoamericano, y grandes universidades europeas, ¿no?, que es este consorcio. Bueno, obviamente esto es un fenómeno, no podemos hacer una política de decir, bueno, no me entero, ¿no? Aquí hay algo y hay que analizarlo, y a lo mejor probablemente el análisis que hagamos no es para cambiar nada, pero sí hay que analizarlo y hay que tener una observación inteligente, diría. Los MOOC, bajo mi punto de vista, plantean interrogantes a corto, medio y largo plazo. Y dentro de esos interrogantes hay algunos que son apasionantes. Yo, por ejemplo, por citar uno que creo que es evidente, sería, bueno, la clase presencial versus la clase masiva, online y abierta. ¿Qué implicaciones tiene para nuestras clases presenciales? Si después de lo que está ocurriendo en el mundo con los MOOC, nuestras clases presenciales siguen igual, por poner algo que a lo mejor hemos pensado, bueno, la clase presencial es otra cosa, y esto es... Yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error, porque estamos perdiendo una gran oportunidad de que la universidad presencial real sea muy competitiva frente a estos fenómenos. Si realmente somos capaces de identificar por qué este fenómeno está teniendo éxito, o un fenómeno relevante actualmente, nos introduce una cierta estrategia para cambiar elementos de la clase presencial que nuestros alumnos ya no entienden, porque tienen una cultura digital, o van teniendo una cultura digital cada vez más amplia. Y cada vez se hacen, cuando además están percibiendo de estas grandes entidades una formación distinta, pueden percibir que la clase presencial le choca. Otra luces o sombras e implicaciones, el conocimiento abierto y la reputación universitaria. Digo, conocimiento abierto y reputación son dos elementos que tienen que estar hoy muy sustancialmente. Todos hemos comprendido que el conocimiento probablemente debe ser abierto desde que el Open Courseware, el MIT, dio aquel paso, Universia, todas estas cosas que hemos venido comentando en tantos sitios. Pero cuidado, el conocimiento abierto para sobrevivir exige reputación. Y la reputación no es lo mismo, y luego diré un elemento, la local que la universal, la global. Entonces, son dos elementos diferentes. Podemos tener cierta reputación en nuestro ámbito local, pero ahí algo ha cambiado, como después diré. Otro elemento, por ejemplo, que nos crea luces y sombras, es el tema de qué tipo de formación valorarán las empresas de nuestro tiempo. Si tenemos 900.000 vacantes, si realmente las empresas están asimilando innovaciones disruptivas, ellas mismas lo que estaban defendiendo hace 5 años ahora es lo distinto, están defendiendo estrategias distintas, las propias empresas tecnológicas, radicalmente distintas. ¿Qué formación nos están pidiendo las universidades? ¿Es una formación continua? ¿Es una formación que además requiere una reinvención profesional permanente, en muchos casos? ¿Cuántas veces ha tenido que reinventar un informático, ¿no?, en los últimos tiempos? Estamos hablando de algo de moda, algo que la sociedad demanda, más del 90% de empleabilidad asegurado, ¿no? Y bueno, alguien puede preguntar también, bueno, ¿y cuál es el modelo de negocio de los MOOC? Que es lo que tengo que hablar dentro de nada, mañana en Cáceres, y que yo diría, pues no lo sé. Probablemente, sí tengo claro aquello, como es el tema de la reputación, sí tengo las bases para empezar a hablar de modelo de negocio, pero no tengo claro el modelo de negocio. Y probablemente lo que estamos olvidando son las bases, las buenas bases, las bases sólidas que hay que crear para antes hablar de modelo de negocio. Dichas estas sombras y luces, y otras muchas más, y no quisiera extenderme, pues supongo que sois conocedores de ellas y simplemente he extraído algunos de este debate, sí, entrando ya en lo que sería más materia de esta evolución y de estos dos conceptos, diría que, bueno, vamos a plantear los conceptos de la universidad tradicional versus digital y lo que diría que es la convergencia, que sería lo más importante, cómo convergen ambos conceptos en el tiempo. Bueno, los rasgos definitorios de la universidad digital, doy por sentado que la universidad tradicional la tenemos más bien conceptualmente clara, ¿no?
y lo que nos interesa es una convergencia, ¿vale? Pero vamos, la universidad digital, que puede estar menos dibujada, puede estar contaminada más de la universidad tradicional y poco de la sociedad digital, yo creo que los MOOC han venido a poner en evidencia muchos de los elementos importantes de esta educación digital, por su éxito, porque han tenido una matrícula masiva, porque han roto nuestros esquemas, porque han hecho que las grandes universidades con prestigio de excelencia estén participando, sean jugadores activos, es decir, estén cambiando las reglas del juego. Y entonces, desde esa perspectiva, sí creo que los MOOC introducen elementos conceptuales muy interesantes desde la perspectiva de la universidad digital. El primero, los MOOC son globales. Son globales. Los alumnos concurren masivamente a las universidades norteamericanas o españolas, hay que decir, bueno, pues hay grandes proyectos, el caso de Miriadas, que han demostrado la gran cantidad de demanda que han propiciado, ¿no? Los alumnos concurren masivamente a universidades norteamericanas o españolas procedentes de todo el mundo, en el caso de España, fundamentalmente de Iberoamérica. Bueno, esta novedad tiene muchísima enjundia. Nuestros procesos de decisión, decía al principio en las universidades, como bien conocen nuestros rectores, pues se producen muy endógenamente desde abajo, pero nuestros retos ahora mismo son de la sociedad y son globales. Es decir, estamos percibiendo que puede haber una oportunidad de un mercado laboral en Brasil y a lo mejor es interesante con nuestro nivel, nuestro perfil de especialización de nuestra universidad, formar alumnos de Brasil o de Argentina o de Chile. Es decir, tenemos que percibir, las universidades tienen que empezar a aprender sobre una estrategia global. La universidad tradicional es verdad que tiene raíces en lo local, en su entorno más inmediato, y que solo unas pocas universidades en pocos países se han internacionalizado, ¿no? Bueno, pero ahora estamos hablando de un fenómeno masivo que nos afecta. Nos afecta porque nos puede quitar alumnos de nuestro ámbito local, pueden ir a estas grandes plataformas en demanda formativa, huir de títulos que probablemente no le garantizan un puesto en el mercado de trabajo y sí la empleabilidad de un curso que están siguiendo en Stanford o en MIT o en Harvard. Por lo tanto, bueno, hay que plantearse en qué medida la universidad tradicional, la universidad digital ahí convergen desde una estrategia global. Porque nos afecta a la demanda que tenemos, nos puede restar demanda y porque además también podemos perder la gran oportunidad que implica con nuestra excelencia, nuestra competitividad en determinados campos, en ser jugadores a nivel mundial y captar esa demanda. El segundo tema de esta convergencia, permitidme que sea, sería que en este punto precisamente de la globalización hemos también introducido sin querer prácticamente otros conceptos importantes. Y es que la universidad fundamentalmente tiene que ser competitiva internacionalmente, incluso localmente. La implicación global que tiene las herramientas digitales nos exige ser competitivos internacionalmente. O sea, yo creo que ese cómodo ámbito donde en estos 100 kilómetros de la redonda, yo soy el que formo Derecho, Economía, Medicina y todo esto, se ha puesto algo en crisis. No quiere decir que es una crisis inmediata, probablemente tendremos en los próximos años capacidad de dar respuesta, pero no adaptarse a las demandas de un mercado laboral que es global, no dar respuestas competitivas, eso nos puede dejar, por lo menos en determinadas cuotas, a medio plazo, fuera del mercado. Y de ahí surge una conclusión casi obvia, ¿no? Y es que la universidad digital debe escuchar mejor al mercado. Y la universidad tradicional, en la medida que converja con la digital, debe escuchar mucho más al mercado y a la sociedad, y quizá mucho menos a los sanedrines de los claustros. Es decir, todos sabemos cómo se han hecho nuestros planes de estudios, cómo muchas veces salen las titulaciones. Es el poder endógeno de la universidad la que nos lleva a una titulación, la que nos lleva a más de un plan de estudios que es más endógeno, menos hibridación, menos multidisciplinar. La sociedad nos está pidiendo, pues como hizo la Aalto University en Finlandia, una fusión entre, ni más ni menos que entre la computación, el diseño gráfico y la economía.
Y nosotros lo que hacemos, la economía, menos computación, más pura, tiramos lo derecho, tiramos a la sociología y nos dejamos economía. Nadie está pidiendo tanta especialización. Los economistas nos equivocamos en todo probablemente porque es que ya tenemos unas herramientas tan especializadas que perdemos la visión del conjunto, frente a los sociólogos que tienen más visión del conjunto. Y ahora son muchísimo más competitivos y hacen mejor perspectiva que los economistas, haciendo una autocrítica, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, repito, yo creo que hay la necesidad de escuchar más a la sociedad y probablemente en el tema de los diseños curriculares, en el tema de nuestras ofertas, porque tenemos una demanda global, porque nos hemos globalizado, nos estamos globalizando. El tercer elemento importante es que lo digital y masivo no están reñidos con la calidad, y esto es lo que los MOOC nos han venido a dar cuenta. Mientras en una clase de más de 50 alumnos, más de 40, más de 25, siempre nos ponemos, si tengo 25 alumnos es el ideal. En una clase presencial estamos cómodos cuanto más reducido sea el número de alumnos. Pero no lo ocurre lo mismo en estos cursos masivos. En un gran número, 150.000 alumnos en un curso de inteligencia artificial es una oportunidad extraordinaria. 30.000 alumnos que tenemos en Unimog, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, es una gran oportunidad, porque permite crear una gran comunidad de alumnos en el tema de emprendimiento, que aprenden entre ellos, que forman socios, que colaboran en los proyectos online. Es decir, es una gran riqueza, es una gran oportunidad. Pero es más, incluso dentro de la metodología, como bien sabéis, tiene muchísimas implicaciones lo masivo. Es decir, bueno, de aquí también se derivan muchos atributos para este tema de la convergencia entre la universidad tradicional y la universidad digital. ¿Estamos en un modelo donde se concentra la oferta? ¿Cuántas universidades va a haber en el futuro de este proceso? Es una pregunta relevante. No hacerla implica, probablemente no hay que hacer tanta oferta, no hay tanta concentración, probablemente las universidades tradicionales en esa convergencia con lo digital tienen una grandísima oportunidad todavía de recuperar y reinventar lo local, pero es importante hacer esa pregunta porque entonces la velocidad del cambio, de la transformación de la universidad presencial, de la universidad tradicional, quizá tenga una respuesta más eficiente y más anticipada en el tiempo. El cuarto elemento diría que son los métodos y los recursos de aprendizaje. Estos están experimentando una profunda transformación. Como bien sabéis, pues es la enseñanza pasiva versus la interactiva, la autoevaluación o la evaluación interpares versus la evaluación tradicional, el aprendizaje ubicuo versus el aprendizaje en el aula, los recursos electrónicos, el hipertexto en un conocimiento no monopolizado frente al libro tradicional. Fijaros la entidad de los temas que tiene la cuestión de los métodos y los recursos de aprendizaje cuando intentamos coger el concepto de digital y aproximarlo al concepto de universidad tradicional. Por eso decía, yo no me atrevía realmente. Esto ya de entrada sería una magnífica conferencia de alguien que nos hablara del conectivismo, de todo lo que está en boga ahora mismo y que de alguna forma supone un gran debate para las expectativas que implican alumnos, chavales que están educados en la sociedad digital, en las redes sociales, en el WhatsApp, en todo este tipo de cosas. En casa su cultura es digital. Y entonces vienen a nuestras universidades y probablemente no comprendan lo que es su aprendizaje basado en la gamificación, el juego. Les va a chocar con una enseñanza que está todavía muy anclada en factores tradicionales. Bueno, de ahí que yo creo que hay muchísima gente que ahora mismo está precisamente trabajando en los métodos y recursos de aprendizaje de la universidad digital y su convergencia con la universidad presencial. Y esto es una gran noticia. Pero también tenemos que ser receptivos desde arriba a estos cambios y a estas innovaciones, ¿no? El quinto elemento, ya voy terminando, es la universidad abierta frente al conocimiento cerrado. Yo creo que eso está fuera de discusión. Ahora mismo el conocimiento cerrado tiene un grandísimo valor y es efímero en el tiempo, o es un conocimiento muerto. Creo que la propia red y la propia velocidad de los cambios y del conocimiento hace que el conocimiento sea ya, por definición, un conocimiento abierto. Y por lo tanto las universidades tienen que ser universidades abiertas. Todo aquello que es cerrado entra en crisis y entra en un proceso de devaluación acelerada. Yo creo que ahí el MIT nos dio una gran lección, el Open Courseware, una institución educativa de prestigio, de excelencia en el mundo, indiscutido, líder tecnológico, que como nadie probablemente comprendió. En aquel momento estaba Charles Less, uno de los grandes rectores que ha tenido presidentes que tuvo esa universidad,
persona que era fan de todos los procesos de las de la nanotecnología, la sociedad digital y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que él, cuando impulsó el Open World, tenía muy claro cuál era este tipo de diagnóstico y las ventajas que podía tener. Y puso en jaque toda la universidad, los profesores. Hay profesores que se resistían a poner su conocimiento y su clase en abierto. Profesores de matemáticas que se dejaron grabar porque eran entusiastas y otros que resistencia, que daban a lo sumo el programa y algunos materiales, pero se resistían a poner su clase digital en la red. Y yo creo que ese ejercicio, que fue un ejemplo a nivel mundial, crea algo que tiene otras implicaciones también ahora mismo, que tiene implicaciones para lo que estamos hablando, ¿eh? No tenemos que dejarlo sencillamente en algo donde parece que somos abiertos. Somos abiertos, somos competitivos, estamos especializados, tenemos reputación suficiente para captar demanda global o no, o sencillamente somos digitales y somos abiertos. Bueno, pues quizá no me ha faltado razón. Ya, me ha faltado razón si aquello que se señaló, si los MOOC podrían ser un tsunami para las universidades. Y ya terminando entonces, como he prometido, pues quizá la universidad tradicional debe poner en valor su presencialidad, pero para esto no puede ser ajena o vivir de espaldas a los atributos más sólidos de la universidad digital de hoy. Conocimiento abierto, competitividad global, especialización, movilidad, uso eficiente de los recursos digitales, incluidos los MOOC para revalorizar la presencialidad, reinvención de una clase presencial compatible con aprendizaje ubicuo, interactivo, social, en equipo, eficiencia en la certificación de competencias, acorde con las demandas de las empresas y la sociedad en general. Ahí es donde estamos hablando de auténtica convergencia y no divergencia entre la universidad presencial, en temas como esos. Si la universidad tradicional avanza en estos campos, pues yo creo que habrá una convergencia entre ambos conceptos. En definitiva, hablaremos de universidades, no de universidades, de universidades. ¿Qué es lo que debemos hablar? De universidades. Por decirlo en palabras de Ortega, universidades de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, pues muchas gracias. Creo que, aparte de recorrer ese territorio que va desde la universidad tradicional a la universidad digital, has puesto muchas preguntas, pero también me da la impresión de que, aunque no lo pretendías, o al menos así lo has dicho, también has ilustrado algunas respuestas. De todas maneras, tenemos tiempo para preguntas. Preguntas aquí en la sala y preguntas que tenemos también, porque me consta, a través de los que nos siguen en Internet. Yo rogaría que, sin más, levantáramos la mano, si tenemos algún comentario o pregunta que hacer, nos identificáramos e iniciáramos un poco esas cuestiones. Sí, por favor. Si uno de los fines de la universidad puede ser, no en todos los casos, pero de muchas instituciones académicas, puede ser la excelencia, ¿podemos aceptar que la excelencia puede ser masiva? Gracias. Yo creo que sí. Yo creo que un curso de excelencia, un curso de inteligencia artificial dado por Sebastian Thorne en la Universidad de Stanford, que además introduce los cambios más relevantes desde la conducción artificial y investigaciones que no solamente están en la universidad, sino de proyectos avanzadísimos de Google. Porque en realidad las universidades también en este proceso quizá no han hecho suficiente énfasis, como es sabido y como asumimos ya todos, han perdido ese monopolio del conocimiento, ¿no? El monopolio de la capacidad de fomentar el aprendizaje. Y en ese sentido, pues yo diría que sí, que claro que pueden ser perfectamente. Lo que pasa es que obviamente que no podemos poner cualquier cosa que estamos haciendo en la universidad tradicional y esto vestirlo como MOOC. Ese es el grave error. Los MOOC es una transformación muy importante en los métodos. Por ejemplo, en la universidad tradicional, poniendo un caso, aquí yo explico una hora, me grabáis y lo ponemos en la red. Eso es lo que hacíamos en la antigua formación online. Y si esto lo hacemos en formato de MOOC, cambiando muy pocas cosas, estamos cometiendo un error porque volveremos a un sistema que ya nos dijo la sociedad que eso no funcionaba. Sin embargo, si comprendemos claramente de que hay un formato digital, hay que convencer al alumno que está fuera de la universidad en ese momento, no lo tenemos preso, como yo tengo la suerte de tenerlos aquí en un aula cerrada y aquí sentados. No, el alumno que está digital está en casa
y tiene 20 tentaciones. Le están hablando en Facebook, el WhatsApp suena, la nevera llena y tengo... por eso realmente es tan difícil muchas veces la universidad a distancia, ¿no? Porque falta probablemente ese tipo de contacto. Tiene un gran mérito y hay un gran aprendizaje en todo lo que ha habido de universidad a distancia en todos estos años. Y tenemos que aprender de esto, porque los MOOC precisamente han sabido captar, yo creo, innovaciones extraordinarias en materia de cómo hacer un vídeo, lo corto que tiene que ser, las actividades que hay detrás de pequeñas píldoras de aprendizaje, los procesos de examen, de test, la gamificación, es el reto del alumno de que aprenda, poniéndose los cascos, 3 minutos, aprenda algo muy concreto esperando el autobús, en ese tiempo que son 3 minutos, lo que se puede aprender 3 minutos, es decir, segmentar el conocimiento, la materia a aprender. Y ahí yo creo que si eso se hace con oficio, sí, obviamente tiene que haber excelencia, porque claro, es que de nada nos sirve. Yo, como profesor de la Universidad de Alicante, doy Economía de la Globalización. Mi curso, por mucho que esté al día de los programas, porque de nada me serviría una clase presencial tradicional, ponerla en ese formato, creo que tendría muy pocas oportunidades de ser competitivo internacionalmente. O sea, aparte de la excelencia del conocimiento, tiene que haber una excelencia en los métodos, en la interacción, en la unificación, en la propia reputación que va creando y en la fidelización que crea todo un conjunto de propuestas. Yo creo que en ese sentido es lo que intentan Coursera, EDES, etcétera, para llegar a ese elemento que es lo que creo que además es adecuado antes de hablar de los modelos de negocio. En fin, eso sería más o menos la respuesta. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Sí, ahí enseguida. Esperad un poquito el micrófono porque se graba y sobre todo para los que nos siguen a través de la red para que puedan seguir las preguntas. Gracias. En primer lugar, felicitarle por su magnífica intervención. Y mi nombre es Escolástica Macías, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Le quería preguntar dos cuestiones. Una, ¿dónde o cómo se sitúa el pensamiento reflexivo y crítico, que para mí es imprescindible para la generación del conocimiento, en el MOOC? Y la segunda, también derivada de esta reflexión mía, cómo en un proceso de enseñanza hay un proceso de aprendizaje y tiene que haber una evaluación continua, que es el que orienta el docente que imparte la conferencia o la clase a los alumnos masivos. ¿Cómo se genera, cómo se propicia o cómo se contrasta la evaluación continua, imprescindible si es un proceso de enseñanza y de aprendizaje? Muchas gracias. Bueno, yo no soy un experto de educación y tengo que decir ahí que lo que he aprendido es muy escaso, ¿no? Y con toda prudencia, lo que sí me llama la atención es que probablemente nuestros procesos, cuando yo doy una clase de economía presencial, si doy una clase tradicional, estoy teniendo muy poco en consideración muchos de los recursos que recomendáis en las facultades de educación. Voy sencillamente, digo, bueno, esto es lo que tienen que aprender mis alumnos y ahí está. Aquí se lo suelto más o menos envasado en un PowerPoint y demás. Yo creo que se está avanzando en esta línea, se está construyendo alguna teoría posterior, es decir, sobre bases empíricas, una vez que este fenómeno existe y además incluso ha tenido cierto éxito fuera de la universidad. Fijaros que los MOOC probablemente son más deudores con la Khan Academy que con esas plataformas digitales que estábamos antes, que aludía anteriormente. No son herederos de Fadon o estas plataformas digitales que hubo a finales de los 90 y principios de los 2000. Yo creo que son más herederos de un proceso como la Khan Academy. Hemos aprendido en estos procesos algo de si en las redes sociales la gente está convirtiendo artículos, está comentándolo, ese tipo de formato es el que tendríamos que introducir en la clase digital. Es decir, un proceso dinámico donde se están compartiendo partes incluso de un artículo se debate en ese formato, que es donde hay cultura para formarlo. Por otra parte, tenemos que fidelizar una comunidad mientras que dura el curso. Es decir, ahí el alumno tiende a un aprendizaje compartido con equipos de trabajo, porque en realidad profesionalmente la sociedad le va a pedir a esos alumnos, a esos profesionales, que trabajen en equipo. Y en nuestras clases tradicionales, pocas veces, ahora más, pero en el pasado
incentivábamos el trabajo en el equipo. Sin embargo, virtual masivamente, el trabajo de equipo es una necesidad. Podemos segmentar, podemos introducir el concepto de red social, por ejemplo, Unimoc. Hemos hecho, nuestro gran esfuerzo ahora mismo es crear una gran comunidad de emprendedores que se comunica entre ellos. Lo primero que hacen, emprendedores hay de 1000 cosas, de millones. Entonces, dime usted cuáles son sus campos de interés. Pues mire, mi campo de interés es el Internet de las cosas. Bueno, pues en Internet de las cosas puede usted encontrar a 100 personas que están interesadas, y además de diferentes países. Bueno, vamos a ver, miren ustedes, ya de entrada, como es un campo tan novedoso, compartan recursos, artículos, vídeos, debatan, creen consecuencias, compartan sus proyectos, sus trabajos de curso, o construyan incluso sus trabajos. Bueno, eso como creo que bien conocéis, y yo, mejor que yo probablemente, ha estado como teoría ahí subyacente en el tema de los MOOC. Es decir, tenemos un nuevo perfil de alumno digital que aprende en conexión, ha aprendido, ha jugado, se relaciona socialmente a través de la conectividad, y es el conectivismo, el famoso conectivismo, pues bueno, que incluso refleja que es o defiende que es un aprendizaje más natural que un aprendizaje en un aula, donde pues metemos a unos señores y durante una hora les estamos dando conocimiento, salen, se examinan, terminan, vuelven, tal, y olvidan. No, y aquí lo que se trata es, no, aprendo por mí mismo, aprendo en colaboración, aprendo en equipo, debato, comparto. ¿Cuál es la mejor forma, según estas teorías educativas, que repito, yo no soy un experto, de aprender cuando un alumno es capaz de evaluar? Y de ahí, por ejemplo, la propuesta de la evaluación interpares. Es decir, bueno, si un alumno es capaz de evaluar, estamos reconociéndole la máxima categoría de aprendizaje. ¿Esto es posible a través de la tecnología? Parece que sí, es lo que se está experimentando ahora. Por supuesto, vamos a ser críticos cuando se produce. Lo que está claro es que el tema de los cursos masivos despierta enorme interés y enormes dudas, preguntas, cuestiones, etcétera, respecto justamente de un elemento disruptivo en la metodología, y por eso muchos de esos temas están ahí. De todas maneras, voy a dar paso a Richard. Por favor, dinos cómo estamos por Internet. Bueno, buenos días. Ha habido varias preguntas, pero voy a ajustarme eligiendo solamente dos, y si luego hubiera tiempo, pues se puede simplemente trasladar a otra mesa redonda, por ejemplo. Bien, la primera la plantea Lucía y dice: ¿cree que existe relación entre la insuficiente implementación de la universidad digital y la baja participación de una importante parte de los profesores en cursos de reciclaje? ¿Qué podemos hacer contra los inmovilistas? Esa sería la primera. Y luego la segunda la plantea Oriol Borràs, dice: ¿qué información valorarán las empresas de nuestros universitarios en el futuro? ¿Cuántos seguidores tenemos ahora mismo, Richard, por saber? Sí, de seguidores más o menos tenemos cerca de 80, lo he mirado hace un momento, eran cerca de 80. Sí. Sí, la repito. Dice: ¿qué información valorarán las empresas de nuestros universitarios en el futuro? Sí, bueno, en lo que se refiere al primer tema, yo creo que a los profesores hay que darle incentivos, muchos incentivos. O sea, no creo que haya otra forma, ¿no? Es decir, ¿por qué funciona el tema de la investigación? Y en los últimos años, pues todo el mundo ha ido haciendo sus deberes y haciendo sus... pues porque se incentiva, es decir, se recibe un incentivo cada 6 años para esto. Quizá el incentivo que damos para los 5 años de docencia hay que redefinirlo, hay que darlo con toda claridad, hay que plantearlo con toda claridad. Y luego es un tema de introducir la cultura a todos los niveles. Yo creo que si en la gestión, en los propios proyectos más emblemáticos de la universidad, yo creo que la Universidad de Alicante ayudó bastante en su día, pues que fuéramos pioneros en hacer una biblioteca virtual. Esto fue creando, incluso en facultades que en principio eran más reacias al cambio, más tradicionales, una mentalidad más tradicional, pues en el que empezáramos con un proyecto de biblioteca virtual, además de digitalización de fondos antiguos de gran valor, eso hizo que una facultad de humanidades fuera entusiasta con el tema de las nuevas tecnologías y fuera una de las mayores impulsoras y defensoras en su día del parque científico, ¿no? Que era
a priori más impensable, ¿no? Entonces, yo soy partidario de incentivar, de crear una cultura sobre la base de razones, de explicar, de quitar fobias, miedo con paciencia y sabiendo muy bien definir objetivos, estimulando y entusiasmando, y ilusionando con esos objetivos y haciendo copartícipe a cuanta más gente mejor, ¿no? Eso respondiendo de una forma muy sencilla. Y en segundo lugar, pues diría que, bueno, cuando digo que hay que escuchar a las empresas, pues sencillamente yo creo que para una universidad sería, por ejemplo, un ejercicio magnífico de decir, a ver, estos 900.000 puestos de trabajo vacantes que dice la Unión Europea, la Comisión, nos dice que hay, bueno, pues a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las 10 titulaciones más demandadas? No se está dando una pista ahora mismo. En plena crisis hay 4 que están relacionadas con la computación. Bueno, nos está dando una pista, pero no una pista probablemente para decir más de computación, ¿no? Probablemente nos estamos diciendo que hay que hibridar, pues permitirme el término, porque está muy de moda, ya pues lo he adoptado, la computación con todo lo demás. Yo creo que si, por ejemplo, pusiéramos algo de computación en la biología, en la medicina, en la economía, pues estaríamos realmente dando unos saltos de competitividad y solucionando hasta problemas que las empresas no son capaces incluso de identificar, pero tendríamos perfiles muy atractivos desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, de la capacidad que tendrían las empresas de asimilar innovaciones disruptivas que están produciéndose, con gente además que rompe las barreras del lenguaje, que aproxima y crea nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades en las empresas y demás. Desde esta perspectiva también creo que una forma, y en este sentido hay muchas universidades que lo estáis haciendo muy bien, el caso, por ejemplo, de la Politécnica de Valencia que comentábamos hace poco, que es claramente empezar a intentar una convergencia entre el concepto de ecosistema de innovación en la sociedad, en las empresas, y el concepto de ecosistema universitario. O sea, ahí yo creo que para el emprendimiento, para las empresas del futuro, si logramos la convergencia de estos dos ecosistemas también, daremos un salto enorme en la capacidad de las universidades de introducir, incluso no ir detrás, sino ir delante, proponiendo a las empresas lo que son potenciales cambios que generan un altísimo valor añadido y mucha competitividad para esa exportación, que ahora mismo es el único tirón que tiene una economía, ¿no? Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Desde luego hay más preguntas, yo tengo muchas, y supongo que también muchos de ustedes tendrán preguntas, pero por intentar mantener ese programa que hemos diseñado, vamos a dar por terminado esta primera conferencia y agradecer a Andrés Pedreño pues sus ideas, sus reflexiones, y que creo que han abierto la puerta a muchas de las cuestiones que saldrán a lo largo de la jornada. Muchas gracias, Andrés, por tu conferencia.